Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice al pato Lucas. Mide 28 centímetros de alto. Espero que te guste. A mí me encantó cómo me quedó. La verdad no pensé que me saliera, pero sí me salió. Espero que a ti también te esté gustando. Ya casi terminamos la colección. Es que les estaba diciendo que me estoy acordando del capítulo en que el pato Lucas le quiere vender un seguro a Porky. Y entonces le dice, no, que pase un tren en tu casa a tales horas, una estampida de cebras y un elefante o algo así le dice. Y ya pasa todo y dice, ahora sí puedo cobrar mi seguro. Y dice, sí, sí, sí puedes. Ay, no, me da una risa. Y entonces por eso, espero que les guste mi tutorial. Ahora sí, ya quedaron todos juntos. Ay, me tengo que alejar mucho. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que le des a la campanita. Bueno, más bien que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cuando yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Nos vemos. Bueno, no es nos vemos. Les voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer, espero me salga, al pato Lucas. Voy a utilizar estambre angorita en color negro para el cuerpo. Yo creo que nos llevamos 100 gramos de y que sean unos 25 gramos de este tono para las patas y el pico. El blanco es para nada más el collarcito que lleva en el cuello, ¿ok? Es todo lo que vamos a usar. Tú puedes usar cualquier tipo de estambre. Nada más va a variar un poquito el tamaño, pero eso es al gusto. Yo le voy a poner 2 palitos de soporte al pato en las piernas para que se sostenga, ¿ok? Pero eso también es al gusto. Si son para niños, no se los pongas, por favor, por precaución. Yo creo que también vamos a necesitar un pedacito de cartón para las patas. Estoy viendo si queda bien y si no, pues vamos a ver. Voy a utilizar fieltro blanco para los ojos. Y voy a usar, no sé si voy a usar de este tipo de ojitos de 1 centímetro de alto y 0.7 de ancho, o voy a usar que son pequeñitos. Ok, estos han de ser como de 0.7 por 0.5, algo así. Esos los consigues en Temu. Yo los he ido comprando en Temu. Y si no los tienes, hazlos en fieltro. Ok, no hay problema alguno. Voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Ay, perdónenme. Voy a utilizar relleno. Y creo que ya. Entonces, vamos a comenzar tejiendo al pato Lucas. Espero que sí me salga. ¿Ok? Continúo con la colección de Looney Tunes. Ok, lo primero que vamos a hacer es las manitas. ¿Ok? Y para eso necesitamos tejer 4 deditos. ¿Ok? Para esto tejemos 3 dedos y rematamos. El cuarto es para unir todo. Entonces, tomamos el color negro. Hacemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Espérenme.
Ahí está. Así. Y subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 4 son 4 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta es importante, antes de cerrar, mando el centro hacia arriba y la orilla hacia abajo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, tejo la vuelta 3 y 4 igual y regreso. Cuando tengamos los 4 dedos regresamos y el último no se remata. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el dedito y tejo 4 puntos bajos sobre el dedito. 1, 2, 3, 4. Y tomo la manita y entonces hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y miren, ya quedaron los 4 dedos unidos. En la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Ya tenemos los 4 dedos y comenzamos. Es color negro. Yo sé que no se va a ver, pero espero que se quede claro. Tomo el primer dedo, el que no rematé, y tejo vuelta 5. Tejo 2 puntos bajos, una cadena, 2 puntos bajos. ¿Ok? Tomo el siguiente dedo y tejo 2 puntos bajos de el segundo dedo. Tomo el tercer dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en el dedo de en medio tejo 2 puntos bajos. Y en el primer dedo tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado la manita. Me da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Miren, ya uní 3 dedos. Vuelta 6, tejo una cadena y tejo 12 puntos bajos, punto por punto. Cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. No, perdónenme, 4 veces y cierro con un punto deslizado. Vayan rellenando la manita para que no les cueste. Ok, en la vuelta 11 tejo
una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, pero esta ocasión 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 12 a la 24 vamos a tejer punto por punto. De la 12 a la 24 tejo 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo, remato y hago la otra manita. ¿Ok? Y queda así. No rellenen las últimas 3 vueltas. No las rellenen para que quede pegadito el cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vamos a comenzar a tejer el cuerpo del Pato Lucas. Había pensado hacer los bracitos, pero es que no sé de qué tamaño me quede el cuerpo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer parte del cuerpo y cuando me toque hacer los brazos, para unir los brazos, yo voy a editar primero las manos y luego el cuerpo, ¿ok? Pero yo empiezo ahorita con el cuerpo. Ahorita no me van a entender, pero cuando vean el video sí lo van a entender. Voy a tejer 2 puntos, 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena y tejo en la segunda vuelta un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta. El punto deslizado es abrazando la cadenita que subimos al principio. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Este color nomás no se ve, entonces no te preocupes si no lo ves, pero es que de veras ni yo lo veo. Entonces son 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Vuelta 7. Tejo una cadena y tejo 30 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Espérenme. Y tejo 6 aumentos. Hago 1 y marco entre el número 30 y el aumento. Ok, tejo un aumento, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 8 voy a tejer 30 puntos bajos que me tienen que dar hasta la marca que hice. 3, subo con una cadena y tejo 30 puntos bajos. Espérenme que creo que me faltó la cadena. Ahí. Entonces, tejo 30 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, espérenme. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ok? Ahora, quito la marca. Voy a tejer un punto bajo y pongo la marca entre los 2 puntos bajos últimos. Hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Un punto bajo, un aumento 6 veces y regreso. Y cerramos la vuelta con el punto deslizado. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo de la 9, ¿qué será? A la 11, punto por punto. Esta marca que puse la voy a ir subiendo. Ok. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Hagan de cuenta. Esta que pusimos, cada vez que suba la vuelta, la subo. Tejemos. Les dije de la 9 a la 11 tentativamente. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Vamos haciendo juntas el patrón para que no. Me van a decir, es que se puede parecer al pato Donald. No se parece en nada. El pato Donald como que es un poquito más gordito. Y este lo quiero delgadito y tiene su colita más pequeña, no la tiene tan grande. Por eso estoy como tanteándole. ¿Ok? Entonces, ahorita les quiero enseñar cómo vamos a subir. Que de hecho son 30 puntos bajos y
subimos la marca en el 30. Miren. Cuento. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Entonces, dejo donde está la marca, lo subo, pero lo pongo donde está entre el punto 30 y 31. Y lo demás lo tejo normal. ¿Ok? Entonces, cada 30 puntos marco. Y así lo voy subiendo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la vuelta 11. Ok. Miren. Ya llegué a la vuelta 11. 9, 10, 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y cierro, quito la marca. Y me voy a ir a cerrar la vuelta en donde empecé la vuelta, con un punto deslizado. Así. ¿Sale? Vean. Y ya quedó la colita del pato Lucas. Ok. De la vuelta 13 a la vuelta 15 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Allá quito esta marca de acá. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. Vamos a tejer en la vuelta 16 una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, miren, ya rellené y sí va quedando. De la vuelta 17 a la vuelta 25 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta... espérame, ahí está. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. Miren. Vuelta 26. En la vuelta 26 vamos a tejer una cadena y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, tejo 7 puntos bajos. Dejen, corrijo.
7 puntos bajos, un punto bajo al final. Ok, 7 puntos bajos, quito la marca y vamos a agarrar el brazo y que el dedito gordito vaya al contrario de la cola. Ok, atravieso el brazo y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ok, tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y atravieso el brazo. Acuérdense del dedito gordo, tiene que ir hacia adelante. Y 1, 1, 2, 3, 4 y dejo un punto bajo y cierro. Vean. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución 6 veces y cierro con un punto deslizado. Ok, vuelta 28. Vamos a tejer una cadena y tejo 9 disminuciones. Ok, lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ay, espérenme que no veo. Y luego que el día de hoy está todo nublado, me está costando muchísimo. Ok, entonces lo tejo y sigan rellenando para que quede bien el pato Lucas. Ok, en la vuelta 29 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos, lo tejo y regreso. Estoy pensando si aquí usar algo para el soporte del cuello, porque como va a ser cuello largo, no sé. Pero si tú vas a regalarlo a un niño pequeño, le puedes poner una barra de silicón duro y entonces eso te puede ayudar, ¿ok? Para que no introduzcas ningún palito ni nada. Ok, en la vuelta 30, miren, antes de cerrar la vuelta 29, vamos a cortar y voy a poner el color blanco. Doblamos la punta del color blanco y cierro la vuelta 29. Cambiamos, hacemos un amarre y tejo en la vuelta 30 punto por punto en color blanco. Son 9 puntos bajos. Espérenme, las puntas las escondo. Así. Esperen, esperen. Así.
y cierro con un, y antes de cerrar cambio a color negro. Ok, y otra vez la vuelta 31, tejo punto por punto pero en color negro. Así, subo con una cadena, así, y vamos a rematar dejando estambre. No, mejor dejamos en la cabeza el estambre para unir. Y entonces es que no sé si hacer la vuelta 32 también punto por punto, por eso estoy esperándome a terminarla y vemos si le pongo otra vuelta más. Así, 9, ahí está, cierro con un punto deslizado, sí, vamos a hacer la vuelta 32 otra vez punto por punto, lo tejo y ahora sí remato. Ok, y ya quedó el cuerpo. Voy a hacer por separado la piernita para ver qué tal me salen. Sí, y ahorita regreso para indicarles cómo tejer las piernitas. Así, miren. Es que saben que aquí también voy a necesitar palitos. Miren, vamos a rematar. Voy a necesitar palitos para el cuello y las piernas, porque sí están delgaditas las piernas y eso pues no me va a ayudar a que se sostenga. Pero si es para un niño pequeño, vuelvo a repetir, no le pongas el sostén con maderita, sino puedes usar un silicón duro o no sé, dicen que con limpiapipas. La verdad yo no tengo limpiapipas, entonces pues no sé qué ponerle. Ok, lo vamos a rellenar y lo vamos a cerrar, pero si quieren esto al final. Ok, va rellenadito así, y entonces nada más se cierra de aquí de la mitad para acá, así. Si quieren de una vez lo hacemos para que ya quede listo el cuerpo. Pues sí me salió, ya me falta la cabeza, pero vamos a ver, espero me salga la cabeza. Es que ahorita estoy preocupada paso por paso. Primero el cuerpo, luego la cabeza, y luego me voy con las piernas, y luego, o sea, ahorita voy a hacer las piernas, pero sí, o sea, ahorita me preocupo nada más por lo que sigue, y ya después veo cómo sigue lo que sigue, y así, o sea, cómo hago lo que sigue. ¿Sí me entendiste? Entonces, cierro la colita. Yo sé que hay personas que dicen que me falta que sea más prolija. La verdad, a mí sí me gustan mis trabajos. A veces las fotos no les hacen justicia. A mí en lo personal me gustan mis trabajos, si no, no subo video, o sea. Sí, pues les digo que desbarate el del demonio, varias veces porque no me gustaba y no me gustaba. Por eso a veces cuando me piden algo, no se los hago enseguida, porque si no me siento segura de hacer una figura, no la hago. Prefiero que ustedes se molesten porque no lo hago, hacer algo feo y que lo suba por subir. Entonces, este tipo de figuras me están costando un poquito más, por eso me he tardado más en subir, porque he desbaratado muchísimo. Y también no se me hace justo que me digan eso cuando tú eres la que vienes a copiarme mis patrones, ¿no? Digo, pues si tú fueras mejor que yo, pues ya los harías tú solita, pero no quiero entrar en discusiones. Pero
A mí sí me gustan mis trabajos. La verdad sí me gustan. Sí cuesta hacer un patrón, porque sí cuesta mucho. Espero que me apoyes viendo mis videos. Ya aunque sea, no te estoy pidiendo donativos, porque ya sé que no me vas a dar un donativo. Que la verdad yo siento que si yo las apoyo, pues mínimo que me apoyen ustedes también, pero pues viendo mis videos, ya con eso ya me doy por bien servida. Miren, ya quedó el cuerpo. Entonces vamos a hacer las piernas. Ok, miren, quedó así la patita. Es que de veras que nada que ver con el Donald. Tiene que todo diferente, no manches. Ok, para hacer la patita vamos a tejer 2 cadenas. En color naranja. Pues que no es naranja, es amarillo, pero un amarillo como más naranjoso. Entonces vamos a hacer esto, 2 cadenas, y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 4 a la vuelta 9 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso punto por punto. ¿Sale? Así. De la vuelta 4 a la vuelta 9. Ok, ya terminamos hasta la vuelta 9. Donde termino la vuelta, lo parto a la mitad, así. Subo con 2 cadenas la vuelta 10. Vamos a tejer un punto alto, pero atravesando ambos lados. Luego tejo un punto bajo. Luego tejo otro punto bajo, 2 puntos altos, 1, 2, 2 puntos bajos. Espérenme que este no lo atravesé bien. Un punto alto y otro punto alto. ¿Ok? Y vamos a rematar. Así. Y escondemos la tirita. Primero atravieso la aguja. Y ya. Ya quedó. Sé que la patita, la piernita del pato Donald va más delgadita, pero es que si no, no va a soportar el peso del cuerpo. Ahorita la tejemos. Ok.
Para las piernas vamos a tejer 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Tejo punto por punto, 9 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, remato dejando estambre para unir al cuerpo y regreso. Y relleno. Ok, miren, ya quedó la piernita. Y entonces, vamos a pegarla. A ver, espérenme, alejo un poquito. Voy a pegarla al lado del centro de aquí abajito. Yo sé que no se ve el centro y entonces lo pego al ladito y hago esto. Pellizco lo negro y agarro la cadenita de al lado de la orilla de la pierna. Y me voy así todo alrededor, ¿ok? Y las dos piernitas tienen que quedar con el centro libre. A ver, así. El centro, este circulito, está libre, ¿ok? Y entonces lo coso y regreso. Así. Ok, ya que pusimos la piernita, vamos a poner la patita. Primero agarro un hilo. Ay, bueno, se supone que se atora. Ok, así. Voy a poner la patita y voy a agarrar un pellizquito de la patita y agarro un pedacito de la pierna. Pero sin pasar la parte de abajo de la pierna, de la patita, perdónenme. Agarro de este lado. Y entonces voy rodeando así. ¿Ok? Y creo que me hace falta rellenar un poquito. Entonces voy rodeando un pellizquito en la patita y otro en la piernita. Lo termino de unir y regreso. Miren, así va a quedar. Más o menos. ¿Ok? Ok, miren, en este punto yo aquí clavé de abajo hacia arriba un palito. Y entonces, pero si tú no tienes, pues no te preocupes. Antes de rellenarlo puedes poner el silicón. Y ya quedó. Miren. Ya quedó el cuerpo. Ahora vamos a hacer la cabeza. ¿Ok? Vamos a hacer la cabeza. Ok. Vamos a empezar la cabeza. A ver cómo nos va. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 2. Hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos.
lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ok. En la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8. Hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 8 veces y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 8 veces y me da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Estoy formando la parte de los cachetes de la cabeza del pato Lucas, ¿ok? Entonces, ay, no sé, es que sigo pensando en el capítulo que les conté, en el demonio de Tasmania. Es que no sé por qué ese capítulo me marcó mi vida. Y de hecho, a mi mamá, a ver si no se enoja, pero mi mamá siempre nos sacaba. Mi mamá hablaba mucho con diálogos de las caricaturas. Y entonces, siempre nos decía, soy cobarde, pero soy más avaro. Ay, no, no. Y me encanta ese capítulo donde sale el pato Lucas con el demonio de Tasmania. Búsquenlo, de veras que está fabuloso. Y entonces, y todo porque quieren agarrarlo al demonio y entonces, pues lo van persiguiendo. O sea, el pato Lucas lo ve y pues ya ven cómo es el Tasmania. Y entonces, no inventes, me gusta muchísimo. Ese capítulo me gusta mucho. Ahí está. Cerramos con un punto deslizado. Voy a tejer de la vuelta 10 a la, ¿qué será? A la 14, punto por punto. Son 40 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 14. Ahí está. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 8 veces y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¡Ay! Lo desbaraté. Sin querer. Ok, 3 puntos bajos, una disminución. 8 veces. Lo tejo y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 8 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta
15, 17. Ay, pero sí soy. Es que lo puse mal, perdónenme. Espérenme. En la vuelta 17. Ya estoy rellenando, ¿sale? En la vuelta 17 tejo 2 puntos bajos, bueno, una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Así. Para que me dé un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Y ya quedó la cabeza. Ok. Vamos a cortar estambre y bastante estambre y rematamos para unirla al cuello. A ver. ¡Ay! Casi se me cae la aguja. ¿Ok? Y entonces, es que no me gusta que se me caiga la aguja porque no la encuentro. Luego me cuesta mucho encontrarla. Rebota muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren. Ay. Son 9 puntos del cuello y 9 puntos de la cabeza. Y la voy a unir. Que queden las partes estas como arqueaditas así a los lados. ¿Ok? Vean. Tiene que quedar así. De hecho, voy a hacer algo. Porque no se va a sostener. Espérenme. Y me voy a ayudar con esto para coser. Así. Ok, tiene que quedar esto hacia los lados. Los cachetitos tienen que quedar hacia los lados. Lo coso y regreso. Ahí está. Así. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó la cabeza. Entonces voy a hacer lo que es el pico. Pero para el pico voy a hacerlo en 2 partes como el pato Donald. Entonces déjenme hago una parte y ahorita les explico. Ok, adivinen que pues ya lo estaba haciendo y que veo que no, que es diferente al del pato Donald. Vamos a hacer esto. Lo desbaraté para hacerlo con ustedes. Vamos a tejer 8 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. En la última cadena tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en la flotante tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6,
y cierro la última con un aumento y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 18 puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Les recomiendo que lo marquen porque aquí sí uno se revuelve. Tejo 18 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y otra vez 18 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 5 lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, en la vuelta voy a hacer, en vez de rematar, voy a hacer 3, 4, 5 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y vamos a cerrar en el mismo punto donde salí o donde terminé. Hago un punto deslizado y corto. Y del otro lado vamos a hacer esto. Hago una cadena, jalo sin soltar las puntas y me da esto. Y de afuera hacia adentro, del otro lado donde doblé, clavo el gancho y hago otra vez 5 cadenas más una. 2, 4, 5 más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y hago un punto deslizado donde clave el estambre. Corto. Y hago un amarre. Así. Es que según yo, el pico de abajo es más corto. No es igual del mismo tamaño. Miren. Va así. Y el pico de abajo es mucho más corto. Entonces, voy a hacer el mismo pico, pero en vez de ponerle de la vuelta 2 a la 5, voy a poner de la 2 y 3. De la vuelta 2 y 3 y luego la vuelta 4 voy a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces. Entonces, hacemos ahorita las 8. Espérenme, déjenme otras imágenes. Ok, no, sí lo voy a hacer más delgadito. Espérenme. El pico de abajo lo voy a hacer así. Vamos a tejer 6 cadenas más una. 3, 4, 5 y 6.
Luego, a partir de la segunda cadena, tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y tejo 3 puntos bajos en la última cadena. Y en las flotantes voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y tejo un aumento en la última flotante. Cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 14 puntos bajos. Subo de la vuelta 2 a la 3. Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, la vuelta 4. Que me equivoqué porque le puse 5, pero es la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 2 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Y cierro con un punto deslizado. Miren, lo que quiero es que lleguen al mismo ancho el de arriba y el de abajo. Exacto, así. Y aquí en la orilla vamos a hacer lo mismo que hicimos. 5 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Ay, cierro con un punto deslizado donde salí. Ok. Y ya saben, del otro lado hacemos lo mismo. Una cadena. Jalo sin soltar punta. Y de afuera hacia adentro, a la mitad, hago esto. 5 cadenas más 1 y todo lo demás. Ok. Miren, primero voy a pegar los labios, así. ¿Ok? Para que no nos cueste tanto trabajo. Vamos por nuestro silicón líquido. Y le pongo un poquito aquí. Le iba a poner lengüita, pero no, mejor no. Y trato que embone las orillas así. Ay, perdón, así. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Voy a ponerle pegamento aquí, en medio. Teniendo precaución de que la más ancha quede arriba. Y lo pego en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 11. Lo pego en la vuelta 11 y centrado en la cabeza. Y tomo las tiritas tejidas así. Y las pego a los lados.
y así pego el otro lado. Ok, miren, ya hice los ojitos y son de 3 centímetros por 1.8 o 1.9 más o menos de ancho. Son ovaladitos y le puse el ojito negro muy chiquito. Va aquí. Esos ojitos los conseguí en Temu. Si quieres ir a ver mi video donde los compré, para que saques el link donde los compré y si quieres comprarlos. Me han servido muchísimo. La verdad sí me han servido. De hecho, pues, pues que ya no me patrocina. Pensé en comprarme los redonditos, porque sacaron redonditos. Pero pues ni modo, ya. Ahí luego, dijo. A ver que junte dinero. Ok, vamos a cortar como unos 2 pelitos. Así como de, pues no sé, 5 centímetros, algo así. Pero espérenme. Agarro un gancho más angostito. Y vean, lo parto a la mitad. Y aquí en medio. Ay. Lo paso así. Y lo pongo. Ay, sí quedó. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Me quedó de 28 centímetros de alto. Vean. Espero que te haya gustado. A mí me encantó. La verdad no pensé que me quedaran así. Me están gustando cómo quedaron. Me acordé de cuando le venden un seguro el Pato Lucas a Porky. Y que le vende el seguro. Le vende el seguro y dice, no, es que te tiene que pasar un tren por encima y que tiene que ser una manada de cebras y un elefante pequeño. y le pasa todo y le dice, ahora sí ya puedo comprar mi seguro. Y el Pato Lucas dice, sí, ya te lo puedo pagar, pero, o sea, ya que, porque dice, tiene que pasar un tren por tu casa. Tiene que, no sé qué más dice. Ay, espérenme que estoy acomodando mis libretas que no se vea feo esto. Ay, espérenme. Es que estoy tratando de acomodar al gavilán y al correcaminos, pero este correcaminos siempre me cuesta mucho acomodarlo. Y me falta el Willy, coyote. Ahí está. Entonces, ahora sí ya me quedaron todos. Vean. Poco a poco voy juntando todos. Espero que te gusten. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Me falta el gallo Claudio, ya sé, pero ese ya se vendió. Entonces voy a tratar de editarlo y ponerlo así cerca del gavilán para ver qué tal sale. ¿Ok? Nos vemos. Felices tejidos.